Hola, curiosas y curiosos. ¿Sabéis que cuando se realiza una acción promocional, una de las fases más importantes es el análisis de resultados? Y es que lo es para determinar si has conseguido o no los objetivos previstos. Pues bien, en este vídeo os hablaré de eso y mucho más, así que te recomiendo que lo veas hasta el final. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Como muchos sabéis ya, Easy Promos es una gran plataforma, un gran software para crear sorteos y concursos exitosos en las redes sociales. Es más, te diría que es la plataforma más completa y fiable para crear promociones en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, claro que sí, o cualquier web. Y es por ello que más de 20.000 clientes han creado ya más de 2 millones de promociones con nosotros. Y ojo, en todo el mundo, desde España, México, Colombia, Chile o Estados Unidos hasta Australia, Emiratos Árabes, Rusia, Alemania o el Reino Unido. Y es que desde nuestra plataforma se pueden hacer muchísimas promociones diferentes, desde sorteos en Facebook, Instagram, Twitter o YouTube, hasta cupones o códigos de descuento, pasando por campañas de reclutadores, realizar encuestas, hacer concurso de fotos, textos o vídeos, o incluso realizar juegos con tus usuarios, como trivias, quinielas o sorteos en un evento en directo. Vamos, todo lo que quieras hacer para aumentar tu comunidad tiene cabida en Easy Promos. Pero, y de esto va este vídeo, cuando se realiza una acción promocional, una de las fases más importantes es el análisis de resultados. Y lo es para determinar si se han conseguido los objetivos previstos. Para ello, en Easy Promos incorporamos un módulo de estadísticas que te permitirá obtener fácilmente los resultados de tu promoción y así analizar su evolución y comparar resultados con otras promociones realizadas. En este vídeo te presentaré el módulo de estadísticas que está disponible en el panel de administración de todas las versiones de Easy Promos, ya sea básica, premium o marca blanca. Ya veréis que es alucinante. ¡Empecemos! Pues bien, desde la página de gestión de la promoción, el administrador puede consultar en todo momento el listado de usuarios registrados a la promoción, donde se incluirá la información de registro de cada participante, así como también los datos relativos a su participación en función de la tipología de concurso. Además, para mayor comodidad, el administrador podrá descargar este listado en un Excel. Este archivo incluirá toda la información de registro proporcionada por los participantes en el momento de registrarse. ¡Tremendo! Además, y esto es muy importante, el administrador podrá consultar todas las estadísticas de la promoción realizada con Easy Promos para obtener los datos necesarios que te permitan analizar el rendimiento de la promoción, desde el número total de usuarios registrados, el porcentaje de reclutamiento, los dispositivos utilizados para registrarse, la procedencia de los usuarios y así un largo etcétera. Para acceder a las estadísticas de la promoción, puedes seguir estos pasos. En primer lugar, te conectas al panel de administración de Easy Promos. Después, localiza la promoción sobre la que quieres consultar las estadísticas y haz clic en la opción Estadísticas del menú lateral de la promoción. Allí será redirigido a la sección Estadísticas de la página de gestión de la promoción. Y ahora te detallaré todas las estadísticas que puedes obtener para tu promoción, ya que seguro que os estáis preguntando, ¿qué estadísticas puedo obtener? Pues bien, el módulo de estadísticas para una promoción se divide en muchas secciones: participantes, clics en el módulo Mis redes, votos, visitas, clics en compartir, fuentes, cuestionario, en este caso solo en promociones con un cuestionario, momento ganador, solo en promociones con momento ganador, reproducciones de vídeo y descarga de premios. Vamos, que tienes de todo. Las estadísticas de votos, visitas, clics en compartir y fuentes están disponibles de forma gratuita para todas las promociones creadas con la versión premium y marca blanca. Y en las promociones básicas se pueden obtener las estadísticas completas activando la extensión de estadísticas por solo 29 euros. Ahora vamos a ver con cada una que puedes analizar. Participantes. En primer lugar tenemos los participantes. Desde esta página podemos ver las estadísticas de participación para la promoción, que te permiten obtener la siguiente información: el general, que indica la evolución de participación durante todo el periodo de la promoción, y donde la gráfica te muestra el número de participantes registrados por día y también el número de reclutados por día. Por defecto, la gráfica muestra las estadísticas de todo el periodo activo de la promoción.
promoción, pero se puede utilizar el filtro de fechas para consultar las estadísticas de una fecha determinada, tal y como te muestro en esta imagen. También podemos ver los participantes por día de la semana. Aquí te mostramos la participación de la promoción según el día de la semana, para que así puedas ver en qué día de la semana la participación es más alta. Otra cosa que puedes ver son los participantes por hora del día. Aquí te mostramos la participación en la promoción según las horas, para que así puedas ver en qué horas del día la participación es más alta. Incluso podemos ver los usuarios directos contra los usuarios reclutados, y de esta manera te indicamos el porcentaje de participación directa respecto a la participación a través de acciones de reclutamiento. La participación de los reclutados son aquellos usuarios que se han registrado a la promoción a través de alguna invitación de otro participante. Y es que estas acciones de reclutamiento, que otros usuarios inviten a sus amigos a participar en una promoción, es una acción muy útil en marketing. También tenemos las estadísticas escritorios contra móvil, que como su nombre indica, podemos ver el número de usuarios que han participado desde una computadora o desde un dispositivo móvil. E incluso podemos ver el tipo de dispositivo y así ver con qué aparatos se han registrado a la promoción. E incluso el sistema operativo del dispositivo móvil. Vamos, brutal. Y para acabar con esta página de participantes, podemos ver los usuarios reclutados por participantes y así ver el número de usuarios reclutados por cada uno de los que participan y también el porcentaje que representa. Clics en el módulo Mis Redes. Ahora hablaremos de los clics en el módulo Mis Redes, y es que todas las promociones creadas con Easy Promos disponen de este módulo, un módulo que se puede personalizar con las redes de la marca, tanto Facebook, Twitter, Instagram y, como no, YouTube, que es una manera para animar a los usuarios a visitar tus perfiles sociales y hacerse seguidores. En esta sección de las estadísticas, el administrador podrá comprobar el número de clics realizados en cada una de las redes sociales que se ha configurado en el módulo Mis Redes para esta promoción. Así, desde esta sección, el administrador podrá obtener la siguiente información. En primer lugar, el total de clics en cada red social, que te indicará el número de clics realizados sobre cada uno de los botones de las redes sociales configuradas en la ventana Mis Redes. Aquí se indica el número total de clics por red social y también el porcentaje que representa respecto a las otras redes sociales. Y en segundo lugar, tenemos la gráfica de clics por día. En ella podrás ver para cada red social configurada en Mis Redes el número de clics por día. Adicionalmente, desde la página de gestión de la promoción, también podrás consultar de forma muy rápida el número total de visita a Mis Redes en el pequeño módulo de estadísticas totales de la promoción. Votos. Bueno, pues ahora veremos una página muy interesante. Se trata de la página Votos. En ella podemos ver las estadísticas de votos de las participaciones de los usuarios de la promoción. Aquí podemos ver la gráfica general, que indica la evolución del proceso de votación de participación durante todo el periodo de la promoción. La gráfica muestra el número de votos por día, así como también te indica las diferentes alertas de votos registrada por día. También tenemos la gráfica Alertas, que muestra el detalle de todas las alertas de votos registradas a lo largo de todo el periodo de votación del concurso. Para cada alerta se indica el número total de veces que se ha registrado y también el porcentaje que representa. Otra gráfica es las votaciones por día de la semana, que muestra la evolución de votos en la promoción según el día de la semana, para así poder ver en qué día de la semana la votación es más alta. También dispones de las votaciones por hora del día, que te muestra la evolución de votos en la promoción según las horas del día, para así poder ver en qué horas del día la votación es más alta. Y la gráfica escritorio contra móvil también es muy útil, ya que te indica el número de usuarios que han votado desde un ordenador o un dispositivo móvil. Y por último, el tipo de dispositivo, donde esta gráfica te indica el número de usuarios que han votado en la promoción a través de un dispositivo móvil, una marca, e incluso te indica el sistema operativo del dispositivo móvil utilizado. Visitas. Ahora vamos a ver el apartado Visitas. Aquí, en esta página, te mostramos los datos sobre las visitas a las páginas de la promoción, así como también porcentajes del embudo de conversión. Los datos no son en tiempo real, ya que se actualizan cada 6 horas, pero estos datos tan interesantes se extraen de forma automática a través de Google Analytics, que para cada promoción almacena los datos de visitas, páginas vistas, visitas únicas y porcentajes de conversión.
Para que el sistema pueda contabilizar las visitas y páginas vistas, es necesario que el usuario que participa en la promoción tenga las cookies habilitadas en su navegador o en su dispositivo móvil. Las estadísticas de visitas permiten obtener unos datos muy interesantes. Por ejemplo, las páginas vistas, que te indica el número de visitas recibidas en cada una de las páginas que conforman la promoción. Una página vista se cuenta cada vez que un usuario visita una página de la promoción, por lo que también se contabilizan las visitas repetidas a una misma página. Por ejemplo, si el usuario entra a la promoción por la página de inicio y luego va a la página del formulario de registro y finalmente accede a la página de muchas gracias. En este caso, se contabilizarán 3 páginas vistas. En concreto, se pueden obtener datos de las páginas principales de la promoción. Tanto la página de inicio, el cuestionario, que en caso de tenerlo habilitado se detallan las páginas vistas de cada una de las preguntas creadas, también el formulario de registro y la página final de muchas gracias. Además, también se obtienen datos de páginas vistas de las siguientes páginas adicionales de la promoción, como podrían ser el caso de los ganadores, el listado de participantes, la participación individual, el usuario ya participado, el certificado de validez o el acceso no permitido. Otros datos interesantes están en la página total de visitas. Aquí te indicamos el número total de sesiones que se han realizado en la promoción, es decir, el periodo durante el cual un usuario ha interactuado con la aplicación. Para contabilizar las visitas se utiliza el sistema de cookies, que permite identificar a cada usuario mediante un número anónimo, que se crea la primera vez que este usuario accede a la aplicación. Esta cookie persiste hasta que expire o se elimine, y es la que hace que las repetidas sesiones de un mismo usuario durante la interacción con la aplicación no cuente como usuarios adicionales, sino únicamente como sesiones. Otra página súper útil es la de visitas únicas, una página donde te indicamos el número total de visitas únicas que ha tenido la aplicación, contabilizadas una única vez. Así, para cada página de la promoción se indica el número total de visitas únicas que han llegado. Por ejemplo, la promoción que estáis viendo en pantalla recibió un total de 3.185 visitas únicas. De estas, 2.262 usuarios avanzaron hasta el formulario de registro y 1.569 llegaron hasta la página de muchas gracias, lo que representa un 69,36% total de las visitas únicas. Mola, ¿eh? La última página de la sección visitas es la de porcentajes de embudo de conversión. En esta página te indicamos el porcentaje de visitantes únicos que han avanzado de una pantalla de la promoción a la siguiente. Por ejemplo, en la promoción que estáis viendo se contabilizaron un total de 11.067 visitas únicas, que llegaron a la página de inicio de la promoción. De estas, 2.262 llegaron hasta la página del formulario de registro, lo que representa un 69,92% de las 11.067 visitas únicas iniciales. Y de estas, 1.569 llegaron hasta la página final de muchas gracias, lo que representa un 69,36% de las 2.262 visitas que llegaron al paso anterior, es decir, al formulario de registro. Estos porcentajes nos permitirán conocer mejor el embudo de conversión de los usuarios que llegan a la promoción y saber en qué punto lo abandonan, por lo que estos datos nos ayudarán a analizar mejor los pasos que realizan los usuarios hasta llegar a nuestro objetivo. Clics en compartir. Ahora vamos a ver la sección clics en compartir. Y es que el software de Easy Promos ha sido diseñado para que la acción de compartir la promoción sea fácil y ágil para los usuarios. Así, todas las pantallas de la promoción presentan de forma atractiva el botón de compartir, que invita a los usuarios a difundir y viralizar la promoción a través de los diferentes canales que la plataforma pone a disposición de los usuarios. Pues bien, en esta sección de las estadísticas, el administrador podrá comprobar el número de clics realizados en cada uno de estos canales. Por lo tanto, nuestra aplicación comprobará el número de clics realizados sobre cada uno de los botones disponibles, tanto Facebook, Twitter, Pinterest, email y en caso de usuarios que acceden desde el dispositivo móvil, también WhatsApp, Telegram o Line. Así, desde esta sección, el administrador podrá obtener la siguiente información. En primer lugar, el número de clics por red social, que te indicará el número total de clics realizados sobre cada uno de los botones de las diferentes redes sociales para viralizar la promoción. Se indica el número total de clics por red social y el porcentaje que representa respecto a las demás redes sociales donde los usuarios han hecho clic. En segundo lugar, tienes las estadísticas día a día, que te indicará la evolución de las acciones de compartir
durante todo el periodo de la promoción. La gráfica te mostrará el número de clics registrados por día para cada uno de los botones de compartir disponibles. Por defecto, la gráfica muestra las estadísticas de todo el periodo activo de la promoción, pero se puede utilizar el filtro de fechas para consultar las estadísticas de una fecha determinada, tal y como estás viendo en la imagen. Y en tercer y último lugar, puedes ver en qué página comparten los usuarios. En esta estadística te mostramos el número de clics en el botón compartir en cada una de las pantallas de la promoción, y que pueden ser tanto la página de inicio, formulario de registro, página final, listado de participaciones, página del cuestionario, página del ya estás participando, que es la pantalla a la que acceden los usuarios que ya se han registrado y que acceden de nuevo a la promoción, y también widget, que es en el caso de haber incrustado la promoción como un widget en tu página web, algo que por cierto es brutal. Fuentes. Ahora vamos a ver la sección fuentes, y es que cuando llega un nuevo usuario visitante a la promoción, la plataforma detecta automáticamente de dónde proviene, es decir, la fuente, y guarda esta información para cada uno de los usuarios registrados a la promoción. Así, de este apartado, el administrador podrá conocer la información de la fuente que se registra al usuario. Concretamente, podrás tener la siguiente información. En primer lugar, los totales, unas estadísticas que te indicarán el número total de fuentes de tráfico detectadas para la promoción, y además el número de usuarios que proceden de cada fuente. En segundo lugar, podemos ver las estadísticas día a día. Aquí te mostramos la evolución de las fuentes de tráfico detectadas durante todo el periodo de la promoción. Y la gráfica, como su nombre indica, te muestra las fuentes detectadas por día. Cuestionario. Ahora vamos a ver la sección cuestionario, y es que en caso de haber creado un cuestionario, algo que por otra parte os lo recomiendo, ya que puede ser súper útil para tu empresa, marca o marca personal, pues desde aquí el administrador podrá acceder a las estadísticas para obtener la siguiente información. En primer lugar tenemos la puntuación. Esta estadística te permite conocer las puntuaciones que han obtenido los participantes en el cuestionario. Para cada puntuación, la gráfica muestra el número total de usuarios que han obtenido esa puntuación. En segundo lugar, tenemos los detalles de la gráfica. Aquí la gráfica te muestra un detalle del número total de usuarios que ha obtenido cada puntuación en el cuestionario, y también el porcentaje que representa sobre el total de participantes. En tercer lugar, tenemos las estadísticas del cuestionario. En estas estadísticas tenemos tanto el total de usuarios que han respondido cada una de las respuestas a las preguntas del cuestionario, como también el porcentaje de usuarios que han respondido cada respuesta a las diferentes preguntas del cuestionario. Momento ganador. Ahora vamos a ver la sección Momento ganador. Y es que en caso de haber creado un momento ganador, que por cierto, investigad porque es súper chulo, desde aquí el administrador podrá obtener estadísticas relacionadas con las participaciones de los usuarios en la promoción. Concretamente, desde esta sección podrás obtener tanto las participaciones por día, que te mostrará el total de usuarios únicos que han participado en la promoción por día, así como el número de participaciones por día, como también las participaciones por usuario, que te mostrarán el número de veces que han participado los usuarios por día. Reproducciones de vídeo. Ahora veremos la sección reproducciones de vídeo. Y es que en caso de que la promoción incluya vídeos en alguna de las pestañas de la promoción, como por ejemplo un vídeo de presentación en la página de bienvenida o un vídeo desde un cuestionario, desde este apartado podrás consultar las estadísticas del número de reproducciones que se han registrado para cada uno de los vídeos presentes en la promoción. También mola, ¿eh? Concretamente, desde esta sección podrás obtener las reproducciones totales, que te indica el número total de reproducciones de cada uno de los vídeos que salen en la promoción. Por ejemplo, la imagen que estás viendo, que corresponde a una promoción que consta de un cuestionario en el que se presenta un vídeo en cada pregunta, con un total de 7 vídeos. En este caso, las estadísticas muestran el número de reproducciones que ha tenido cada uno de los vídeos, además del porcentaje de reproducciones que representa respecto al total de reproducciones de la promoción, así como el número total de reproducciones de todos los vídeos presentes en la promoción. También podrás obtener las estadísticas día a día, que te indicarán la evolución de las reproducciones durante todo el periodo de la promoción. La gráfica te mostrará el número de reproducciones registradas por día.
y lo hará para cada uno de los vídeos presentes de la promoción. Descargas de premios. Y bueno, para acabar este repaso de todas las estadísticas que puedes encontrar en las promociones que hagas con nuestra plataforma Easy Promos, hablaremos de la sección descarga de premios. Y es que en caso de que la promoción incluya premios con contenido descargable, por ejemplo un cupón o un PDF, desde este apartado podrás consultar las estadísticas del número de descargas que se han registrado para cada uno de los premios con contenido descargable. En este sentido, el sistema registra cada vez que un usuario se descarga el premio. Concretamente, desde esta sección podrás ver las estadísticas día a día, que te indicará el número de descargas por día para cada tipo de premio descargable configurado en la promoción, y también los totales, que indica el número total de descargas por cada premio de la promoción que tienen contenido descargable. Por ejemplo, la imagen que estáis viendo corresponde a una promoción que consta de un total de 3 premios con contenido descargable. En este caso, las estadísticas muestran el número de descargas registradas para cada uno de los premios, además del porcentaje de descargas que representa respecto al total de descargas de la promoción, así como el número total de descargas de todos los premios de la promoción. Y bueno, seguro que os preguntaréis, ¿puedo descargar todas estas estadísticas? Pues sí, claro que sí. Todas las estadísticas que os proporcionamos en Easy Promos se pueden descargar para que así las podáis trabajar cómodamente para preparar reportes o hacer lo que queráis. Además, las gráficas se podrán descargar y guardar en formatos diferentes, como JPG, PNG, PDF, CSV y muchos más. Y nada más, solo añadir que también tenemos unas estadísticas avanzadas con Google Analytics. Y es que las promociones y concursos creados con la versión Premium y marca blanca de Easy Promos te permiten obtener más estadísticas avanzadas sobre el tráfico y visitas a la promoción, especialmente en relación al número de visitas, páginas vistas, visitantes únicos, contenidos más vistos y un largo etcétera. Y esto es posible gracias a nuestra integración con Google Analytics. Pero eso será otro vídeo. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Sabíais que Easy Promos podía guardar tantos datos de una promoción, de un sorteo, de un concurso, de lo que sea? ¿Es que es brutal? Me lo podéis poner en los comentarios. Los leo todos. Y aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos. En uno os hablo de las mejores 15 extensiones de Chrome que utilizo. Y aquí os hablo de cómo elegir la mejor agencia digital para tu empresa. Os aseguro que son dos vídeos muy interesantes. También me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.